Buenas tardes, compañeros. Bienvenidos al coloquio de orientación matemática. Tenemos al compañero Jerónimo, que nos va a platicar acerca de cuestiones que tienen que ver con neurobiología y matemáticas. La plática es decisiones, un acercamiento a cómo la corteza cerebral procesa información. Le damos las gracias al compañero por apoyarnos y gracias a ustedes por estar con nosotros. Gracias. Bueno, buenas tardes. Disculpen si mi voz está un poco ronca. Estoy un poquito, ligeramente enfermo, pero tenía muchas ganas de venir a darles esta plática. Y como saben, la titulé Decisiones, un acercamiento a cómo la corteza cerebral procesa información. Entonces, el trabajo del cual les voy a platicar proviene de dos artículos que publicamos con el grupo de investigación del doctor Ranulfo Romo en el Instituto de Fisiología Celular. Yo soy estudiante actualmente de la Facultad de Ciencias, estudiante de Física. Entonces, ¿por qué decisiones, no? ¿Por qué estudiar decisiones en el cerebro? Resulta que las decisiones son uno de los procesos más elementales que uno podría pensar que tiene que realizar un organismo, ¿no? Entonces, todo el tiempo estamos teniendo que decidir entre si tomamos café, si tomamos agua, ¿no? Si vamos a estar sentados ahí, sentados allá, ¿no? Entonces, para tomar estas decisiones, muchas cosas tienen que suceder, ¿no? Y en la investigación que hacemos tratamos de dividir todos estos pasos que tienen que suceder de una manera clara para poder estudiar cada uno de ellos de manera separada en el cerebro. Pero para empezar podemos distinguir que uno tiene que reconocer información, ¿no? Entonces uno tiene que recabar información con sus sentidos, ¿no? Uno tiene que ver el auditorio, ver las sillas, decidir si estas sillas van a ser cómodas para sentarnos, si uno está más cómodo ahí o allá. Tiene que tomar toda esta información, procesarla dentro de su cerebro, y con base en eso, tomar una decisión, ¿no? Entonces, todos ustedes lo hicieron al entrar a esta sala. Recabaron información, observaron, ¿no? Y luego pensaron algo y emitieron una decisión. Y emitieron su decisión caminando hacia una butaca y sentándose. Entonces, todo esto sucedió en su cerebro y nuestro trabajo es estudiar cómo es que su cerebro les permite hacer eso. Pero ahora, no somos los únicos, o sea, no solo los organismos con cerebros tomamos decisiones, ¿no? Entonces, aquí hay un ejemplo de un moho tomando una decisión, y de hecho tomando una decisión bastante compleja y llegando a una solución muy óptima. Entonces, este grupo de investigación, guiado por alguien bueno, son dos artículos estos, pero este fue guiado por alguien en Japón, si no me equivoco. Muestra un moho, pedazo de moho mucilaginoso que se puso ahí. Lo que se ve como un contorno es el mapa de la gran área de Tokio, y todos los puntitos, en este caso, son comida para el moho. Pero en la vida real se supone que en el mapa representan ciudades o suburbios importantes de Tokio. Ahora, dejaron al moho ahí y con el tiempo el moho va expandiendo una red, ¿no? Va construyendo una red con su organismo y encuentra todos estos puntos que tienen comida. Y al final deja morir las partes de él que no necesita. Entonces aquí podemos ver cómo va avanzando las horas. Y cuando ya encuentra todos los lugares, decide dejar morir ciertas partes de su organismo y solo dejar una conexión con aquellas importantes, que son la comida, ¿no? Y entonces forma como una red de carreteras, una red de tránsito, ¿no? Y resulta que esta red de tránsito se parece muchísimo a la red que los japoneses crearon para conectar sus ciudades. Entonces, este moho puede tomar una decisión muy compleja. Replicaron el resultado con todo el continente de África, Estados Unidos, y aquí Genaro G. Martínez en el C3 lo hizo con el mapa de México, ¿no? Entonces, este organismo puede tomar una decisión compleja, ¿no? Pero ¿para qué cerebros entonces? Si un moho puede hacerlo, ¿por qué es necesario que nosotros tengamos cerebros? Probablemente porque nos gustan las recompensas, ¿no? Entonces un cerebro te permite evaluar cuáles son las mejores recompensas y cuáles son más fáciles, cómo acceder a ellas de manera fácil, ¿no? Entonces una recompensa puede ser lo que sea, ¿no? Una pareja atractiva, como ustedes estaban comentando allá afuera, ¿no? De este muchacho me pareció guapo. ¿Por qué te pareció guapo? ¿Cómo puedes identificar eso? Bueno, gracias a que tienes un cerebro, ¿no? ¿Por qué un pastel te parece más rico que otro en este caso? Alguna cosa en tu experiencia previa te enseñó a que eso era más delicioso y entonces era una mejor recompensa, ¿no? Esto probablemente, como diría Wolfram Schultz, uno de los posibles premios Nobel del futuro en neurociencias, esta podría ser la razón por la cual evolucionaron los cerebros, simplemente para adquirir recompensas. Entonces, ¿cómo estudiar el proceso de toma de decisiones? Bueno, tenemos que tener estímulos y recompensas, como he hablado, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Con experimentos. Y los dos tipos de experimentos que primordialmente trabajamos en nuestro laboratorio son de detección y de discriminación. Y esto se refiere a una detección de un estímulo o una discriminación entre estímulos, ¿no? Entonces, es importante detectar que algo está sucediendo o discriminar entre dos opciones.
El ejemplo de las butacas que di pues, es discriminar entre todas estas opciones de dónde sentarnos. Y la detección pues, puede ser si queremos ver la cara de alguien que estamos buscando en una multitud, ¿no? Entonces queremos detectar cierto patrón. Estos son usualmente los paradigmas con los que trabajamos. Ahora, un estímulo, en nuestro caso, va a ser un estímulo táctil, ¿no? Entonces, sobre tu dedo, poner un estimulador, una pequeña puntita de goma. En este caso, el sujeto va a ser un mono, un macaco. Trabajamos con macacos en el laboratorio. Ahora vamos a estudiar el estímulo y su comportamiento, ¿no? El comportamiento que produce sobre el mono. El mono en cuestión va a poder elegir entre dos botones, porque en este caso va a estar haciendo una discriminación. Entonces, yo le presento un estímulo táctil y luego él decide algo, ¿no? Y va a emitir su decisión con alguno de esos botones. A esto le llamamos la psicofísica, esta conexión entre estímulos y comportamientos. Pero ahora, en medio está lo que nos interesa, las neuronas, ¿no? Entonces, la relación entre el estímulo y lo que hacen las neuronas le llamamos neurofisiología. Por último, lo que nos interesa al final aprender es cuál es el código neural, ¿no? Cómo es que las neuronas codifican tanto lo que sucedió en el mundo exterior, el estímulo, como lo que va a suceder, ¿no? Como lo que el sujeto va a hacer, la decisión que va a tomar. ¿Queda claro? Entonces, esto es el problema que nos interesa primordialmente en el laboratorio. Entonces, el experimento en particular del que voy a hablar le llamamos el experimento de discriminación de patrones. Y está publicado aquí. Es el primer trabajo que surgió de este experimento. Entonces, el mono empieza a trabajar en esta tarea, ¿no? Cuando esta punta de goma baja, el mono pone su mano sobre una palanca para indicar que está listo, que ya está prestando atención. Y entonces pasa un tiempo entre 2 y 4 segundos, después del cual se le presenta un estímulo, que puede ser uno de dos. Un estímulo de este tipo, ¿no? Entonces la punta baja, sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube, ¿no? Entonces tenemos 5 pulsos acomodados de esta manera en un segundo. Pero también puede ser de este estilo, todos equidistantes, ¿no? Entonces a esto le llamamos agrupado, a esto le llamamos extendido. Entonces le presentamos este estímulo y el mono tiene que quedarse pensando, a ver, ¿cuál fue el patrón? Este P1, ¿cuál fue el patrón que me presentaron? ¿Agrupado o extendido? Eso lo tiene que recordar durante 2 segundos, después de los cuales le volvemos a presentar un estímulo, ¿no? Entonces, otro puede ser agrupado, de nuevo, puede ser extendido. Ahora lo que el mono tiene que hacer es compararlos, ¿no? Discriminar. Decidir si estos dos estímulos fueron iguales o distintos, ¿no? Si P1 fue igual a P2. Después de 2 segundos, tiene que decirnos. ¿Y cómo hace eso? Apretando un botón. Ahora, hay 2 posibilidades para que sean iguales. Que ambos sean agrupados o que ambos sean extendidos. Hay otras 2 posibilidades para que sean distintos. Agrupado extendido o extendido agrupado, ¿no? A cada una de estas combinaciones le llamamos clases. Entonces, si el mono contesta correctamente, le damos una recompensa, que es jugo, en este caso. Si no contesta correctamente, nada sucede. El mono tiene que volver a intentarlo para recibir su recompensa. Entonces, ahora, ¿querías tomar foto de eso? ¿Alguna duda hasta este punto? Ok, entonces, ¿qué medimos? Hemos estado hablando de que queremos hablar del cerebro, ¿no? Entonces tenemos que irnos a las neuronas. Esto es un diagramita de cómo se ve una neurona. Tienes un cuerpo, ¿no? Aquí está el núcleo de la célula. Y luego una patota muy larga que se va a ir a conectar con otras células. Esto se le llama el axón, ¿no? Entonces la neurona recibe estímulo de muchas otras neuronas y luego emite alguna respuesta, ¿no? Entonces, ¿qué medimos? La actividad eléctrica de su respuesta, que es los potenciales de acción. Entonces, conforme pasa el tiempo durante el cual el mono está haciendo esta tarea, estas neuronas en su cerebro van a estar emitiendo potenciales de acción, ¿no? Van a estar respondiendo. Entonces vamos a terminar teniendo un tren de espigas, ¿no? A cada una de estas le llamamos una espiga y marcamos en cada instante cuando las neuronas se prenden, ¿no? Entonces aquí esta neurona se prendió, luego se prendió mucho aquí, otra vez por acá y así en el tiempo. Entonces es todo el tiempo durante el cual el mono estuvo trabajando. Entonces de esto extraemos una tasa de disparo, ¿no? Que es simplemente contar cuántas de estas espigas hubo en cada momento. Después podemos refinar nuestra medida, ¿no? Para que sea un poco más continua. Pero toda la información que sacamos proviene de esto. Así se ve esto, ¿no? Las espigas, la respuesta de la neurona para una de las neuronas en nuestro trabajo, ¿no? Entonces aquí podemos ver que estoy representando los tipos de estímulo que le presentamos, ¿no? Entonces en todos estos casos, cada línea es una repetición del experimento, ¿no? Y en todos estos casos, el estímulo fue agrupado, ¿no?
Entonces, en negro marco los aciertos, o sea, cuando el mono tomó la decisión correcta, y en morado cuando el mono tomó la decisión incorrecta, ¿no? Cuando dijo, estos aquí claramente fueron iguales, y si el mono dijo son distintos, pues eso es un error. Entonces, si ahora lo hacemos para el otro tipo de estímulos que tenemos, agrupado extendido, pues vemos que se ve diferente, ¿no? La neurona se responde de manera distinta en cada caso. Eso es cierto para el otro caso, extendido agrupado, y luego para el último que es extendido extendido, ¿no? Entonces, esta es la respuesta de una neurona durante esta tarea que el mono está haciendo, ¿no? Y podemos reconocer que hay algo sucediendo aquí, ¿no? Hay algún patrón interesante. Para empezar, es bastante reproducible, ¿no? O sea, la neurona parece hacer lo mismo cada vez que lo mismo sucede allá afuera, ¿no? Llegan los estímulos, el mono toma una decisión y la neurona hizo lo mismo, ¿no? Entonces, es constante, ¿no? Ahora, para ver la pregunta que estábamos haciendo, para estudiar el código neural, ¿no? La pregunta de cómo codifica esta neurona lo que sucede, tenemos que, para empezar, solo fijarnos en aciertos. Porque en los aciertos sabemos qué está sucediendo. En los errores podría ser que el mono se haya equivocado por un número distinto de razones. Pero en los aciertos sabemos que el mono lo hizo bien, ¿no? Que percibió los estímulos y tomó la decisión correcta. O esa sería la suposición que hacemos. Entonces vamos a estudiar el código solo fijándonos en los aciertos. Ahora, ¿a qué nos referimos con un código? Un código es como el lenguaje, ¿no? Si yo te digo silla, pues ese símbolo, esos fonemas que tú escuchas, los tienes atados a una imagen, ¿no? Tú dices, yo digo silla, tú te imaginas una de esas cosas, o la silla de tu casa, o lo que sea, ¿no? Entonces, yo hay un estímulo y tú tienes asociado algo, ¿no? Entonces, en un código, si algo sucede, tiene que suceder de la misma manera para ese caso, y para otro caso distinto, tiene que hacer algo distinto. Si yo te digo manzana, no te puedes imaginar la misma silla, ¿no? Entonces, si hay dos símbolos distintos, pues tienen que corresponder a dos cosas distintas. Tiene sentido, ¿no? Entonces, aquí nuestros objetos son pues las clases, ¿no? Entonces, podemos hacer comparaciones entre las clases. Entonces, si agarramos y comparamos las clases iguales, y resulta que están respondiendo de la misma manera, que no hay diferencia entre ellas, ¿no? Que esto es un 0, ¿no? Pues entonces, decimos que está respondiendo de la misma forma a estos dos objetos, ¿no? Y ahora, si nos fijamos en las que son distintas, ¿no? Clase 1 y clase 4, o sea, que son iguales los estímulos, y tampoco son distintos entre ellos, pues podemos imaginarnos que esta neurona está codificando la decisión que el mono va a tomar, ¿no? Porque responde de la misma manera aquí que responde aquí, y de la misma manera aquí que responde aquí, pero todas las demás comparaciones son distintas. Entonces, si fueran distintos los estímulos, pues la neurona respondió de maneras distintas, ¿no? Entonces, así vamos creando el código de cómo es que la neurona responde a cada objeto que le estamos presentando y tratamos de deducir qué es lo que la neurona nos quiere decir. En este caso inferimos que la neurona nos quiere decir cuál es la decisión que el mono va a tomar, ¿no? Ahora, si hacemos eso para todas las posibles combinaciones de cosas que pueden suceder, pues se ve como una tabla muy complicada de unos y ceros, pero si nos enfocamos nada más en uno, ¿no? En qué diríamos que es una neurona que codifica una clase, ¿no? Digamos, nada más este caso. Pues resulta que si la neurona codifica una clase, la clase 1 en particular, pues la respuesta tiene que ser distinta si presentamos la clase 1 contra la clase 2, la clase 1 contra la clase 3 y la 1 contra la 4, ¿no? Eso es lo que el 1 significa, que las respuestas son distintas. Pero ahora, si le presentamos todas las demás clases entre ellas, pues las respuestas tienen que ser iguales, ¿no? Para entender este concepto de iguales, uno tiene que entender un poco de qué significa algo que sea estadísticamente significativo, ¿no? Entonces, en este caso, las respuestas son estadísticamente iguales y en este caso, las respuestas son estadísticamente distintas, ¿no? Pero entonces, si una neurona cumple todo esto, pues resulta que está codificando la clase 1. Entonces, lo podemos hacer una tablita de estas para cada tipo de cosa, para el segundo estímulo, el primer estímulo, las otras 3 clases y para la decisión, ¿no? Entonces, lo primero que presentamos será el código de decisión, ¿no? Entonces, que responda de la misma manera para todos los estímulos que son iguales y para todos los que son distintos. Esto nos va a servir para describir la respuesta de la neurona, ¿no? Entonces, durante todo este periodo, que aquí marcamos con una barra azul, la neurona estaba codificando el primer estímulo, ¿no? Porque si se fijan, estos dos primeros estímulos son iguales y la respuesta es igual. Aquí los estímulos son iguales y la respuesta es igual, pero entre ellos es distinto. Luego pasa a codificar la decisión, ¿no? Entonces, primero codifica el primer estímulo, luego codifica la decisión.
Pero ¿dónde estamos midiendo, no? O sea, porque las neuronas de este lado de tu cerebro no son lo mismo que de este lado de tu cerebro. El cerebro está organizado, ¿no? El cerebro no es nada más una masa ahí extraña de neuronas puestas todas juntas en una caja. El cerebro tiene un orden muy específico y en este caso estamos midiendo un área frontal, que es la corteza premotora dorsal, de la cual medimos alrededor de 1500 neuronas, ¿no? Que es aquí, esta zona que tienen por acá. Lo representamos en estos dos diagramas del cerebro. Y estas neuronas responden con una gran heterogeneidad, ¿no? Responden de maneras muy distintas. Entonces les presenté una neurona que primero codificaba el primer estímulo y luego la decisión, pero lo hacía de una manera muy distinta que esta, ¿no? A pesar de que están codificando lo mismo, lo hacen de maneras salvajemente distintas. Esta también hace lo mismo, por un periodo más corto tal vez, pero es como la inversa de esta, ¿no? Donde esta está callada, respondiendo de una manera baja, esta responde de una manera muy intensa, ¿no? Hay mucho negro en esa zona. Entonces todas estas neuronas son muy complicadas de comparar. A pesar de que hacen cosas similares, son difíciles de poner todas juntas. También pueden hacer cosas más raras, como que la memoria puede, o sea, puedes tener una codificación inicial que desaparezca y luego reaparezca y luego que solo codifiquen un pedacito de la decisión, ¿no? También puede ser que una neurona codifique solamente una clase. Entonces, si se fijan, esta neurona solo responde cuando la clase 3 se presenta en este momento, ¿no? Entonces, aquí está haciendo algo con el primer estímulo, pero en este segundo periodo, la neurona solo responde si es esa combinación particular de estímulos. También es algo interesante que no importa el número de pulsos que yo le ponga al estímulo, la neurona parece haber abstraído esta regla, ¿no? De las combinaciones. Porque aquí lo hicimos con 5 pulsos, que es todo lo que les había presentado, y aquí lo hicimos con 7 o con 15. A pesar de que cambiemos el número de pulsos, si la estructura es la misma, la neurona responde de la misma forma, ¿no? Entonces no la puedes confundir cambiando esos detalles del estímulo. Pero ahora, si hacemos el porcentaje, ahorita yo les estaba mostrando una neurona, ¿no? Individualmente cada una. Si hacemos los porcentajes, vemos una imagen tal vez más interesante de lo que está haciendo la población total, ¿no? De 1500 neuronas. Entonces aquí simplemente voy a poner los porcentajes de neuronas que están codificando cada cosa en cada momento, ¿no? O sea, al inicio solo hay neuronas que codifican el primer estímulo, ¿no? Que es la línea cian. No podríamos esperar nada más, ¿no? O sea, eso violaría la causalidad, ¿no? Si empezaran a codificar la decisión antes, sería muy extraño, ¿no? Pero justo en el instante en el que presentamos este segundo estímulo, en este periodo de comparación, como le llamamos, pasan muchas cosas, ¿no? La codificación del primer estímulo decae y las demás surgen de manera dispareja, pero todas empiezan a surgir en distintos tiempos y luego nos quedamos con una codificación constante de decisión que luego tiene un piquito, ¿no? Entonces, esto es una imagen complicada, ¿no? O sea, sí nos da un poco más de claridad, pero sigue siendo bastante complicado entender qué está haciendo esta área del cerebro, ¿no? Con esta información. Entonces, tenemos que invocar un método tal vez un poco más poderoso, ¿no? Porque hasta aquí nos hemos quedado nada más en ver la respuesta individual de cada neurona. Pero al final, tu cerebro no es una bola de neuronas, como dije, ¿no? Son áreas que están ordenadas y estructuradas. Entonces nos interesa más saber lo que hace la población entera, ¿no? Queremos hacer algún tipo de método, ¿no? Algún tipo de medición, algún tipo de análisis que nos permita conjuntar todas estas neuronas para entender qué hacen juntas. Y esto es un método que puede hacer esto, es el análisis de componentes principales, PCA. ¿Alguien ha escuchado antes de esto? ¿Sí? ¿Algunos? ¿No? ¿Alguien ha llevado ya su materia de álgebra lineal, de los que son aquí estudiantes? ¿No? ¿Ninguno? Bueno, pues no les van a enseñar eso en álgebra lineal, pero les van a enseñar todo lo que necesitan saber para entenderlo. Porque cuando tú tienes, digamos que tienes 2 dimensiones, ¿no? Y tienes una nube de datos ahí medio complicada, que son estas cosas ahí, estos puntitos, ¿no? Y están regados en tus dimensiones, ¿no? Claramente, estas 2 líneas son mejores ejes coordenados para explicar esos datos, para entender esos datos, que los ejes originales que tú tienes, ¿no? ¿Todos están de acuerdo que como que si yo doblo mis ejes así como están esas líneas, pues tiene más sentido, ¿no? Como que tengo unos ejes más representativos de lo que mis datos están haciendo. Bueno, pues obtener estos ejes, se puede hacer muy fácil si uno entiende álgebra lineal, ¿no? Porque al encontrar los eigenvalores de la matriz de covarianza, entonces si yo tengo estos datos y les saco algo que se llama la matriz de covarianza y sobre eso encuentro los eigenvalores, que es lo que te enseñan en álgebra lineal, sacar eigenvalores,
Pues entonces voy a obtener los eigenvectores que van a ser estos, ¿no? Y los eigenvectores resultantes serán los componentes principales, ¿no? Entonces, componentes principales tenemos una aplicación muy directa de álgebra lineal. ¿Y por qué nos gusta este método? Bueno, pues nos permite reducir el número de dimensiones, ¿no? Entonces, si yo tuviera, en vez de 2 dimensiones, tuviera 40 dimensiones y encuentro 2 componentes principales como muy importantes como estos, pues ya de pasar de 40 puedo hablar de mis datos en 2 dimensiones. Eso está padre. Ahora, también tiene una interpretación biológica plausible dentro de las neurociencias y eso lo podemos discutir al final si quieren. Pero el chiste es que si yo hago esta matriz de covarianza y veo la varianza que tengo en cada momento, pues yo veo esta curva, ¿no? Conforme suceden más cosas, esencialmente, hay más varianza en mis datos. ¿Y qué quiere decir varianza? Pues que todas tus variables, en este caso todas tus neuronas, están haciendo cosas distintas. Eso es todo lo que quiere decir, ¿no? ¿Qué tan distinto es su comportamiento? Y podemos ver que es muy distinto justo en el instante donde muchas cosas suceden, ¿no? Pero ahora, esto es nada más el primer paso para luego aplicar PCA y entender mejor qué sucede, ¿no? Si yo hago PCA, encuentro que un solo componente principal, o sea que el PC1, mi dimensión 1, es suficiente para explicar la varianza durante la mayor parte del tiempo. Eso está muy loco, ¿no? Porque significa que el sistema es unidimensional, que esa área de tu cerebro está trabajando en una sola dimensión. Fíjense, ¿no? O sea, esta es toda la varianza, ¿no? Todo lo distinto que están haciendo tus neuronas. Y la línea amarilla es la que está más pegada a esta todo el tiempo y las demás están planas, 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 planas. Entonces el sistema es unidimensional casi todo el tiempo, ¿no? Durante estas partes, claramente la línea amarilla es la que domina. Pero ¿qué sucede aquí, no? Aquí parece ser que la línea roja también se levanta, que por un breve instante el sistema es de 2 o 3 dimensiones, ¿no? Entonces ese es el momento crucial, o sea, todo este análisis nos ha permitido dilucidar que este periodo es el periodo más importante, ¿no? Es como la encrucijada donde el mono tiene que hacer más cosas con su cerebro. O sea, al final lo que hacemos es proyectar estas dimensiones, ¿no? Así como hicimos con nuestros datos, giramos nuestro eje y nos fijamos qué sucede ahí, ¿no? ¿Qué sucede en esas dimensiones tan importantes? Bueno, pues resulta que si las proyectamos en unas, o sea, cada una por sí sola, este es el componente principal primero, que como pueden ver tiene que ver con la llegada de los estímulos, ¿no? Se levanta cuando llega el primer estímulo y cuando llega el segundo estímulo. El segundo componente principal parece ser que se encarga de mantener una memoria, ¿no? De estar prendido en los intervalos entre estímulos, ¿no? Se queda ahí prendido y separado y hace aquí algo gracioso. El tercero pues parece que es muy similar al primero, entonces no nos fijamos tanto en él. Pero si juntamos el primero y el segundo en un plano, ¿no? Como lo habíamos hecho, esto es ver el plano de los componentes principales, pues resulta que hay 4 lóbulos, ¿no? Muy bien demarcados para cada clase. O sea que si nos fijamos en estos 2 componentes durante el periodo crítico, ¿no? De comparación, entonces los circulitos marcan dónde iniciamos y las X es dónde terminamos. Durante ese periodo de comparación, con esto, si nos fijamos en esos 2 componentes, podemos ver cómo las neuronas separan cada clase y luego las vuelven a unir dependiendo de la decisión que el mono debe tomar, ¿no? Porque si nos fijamos, la clase amarilla y la roja, y la azul y la verde son las que tenían el primer estímulo igual. Y después pasamos de estos 2 puntos, a través de estos 4 caminitos, a unir la azul con la roja y la amarilla con la verde, que ahora corresponden a decisiones iguales, ¿no? Entonces, este es el espacio donde al parecer las neuronas trabajan en conjunto para tomar esta decisión, ¿no? Afortunadamente, para que nos crean un poco más de que todo esto está realmente sucediendo y tiene que ver con la decisión, hicimos un control, que se llama el control, le llamamos el control de luces, porque desde el inicio de la tarea prendemos una lucecita detrás de uno de los 2 focos. Y esa lucecita le va a indicar al mono cuál es la decisión correcta. Entonces el mono ya no tiene que prestar atención, ni pensar, ni comparar nada, ¿no? Entonces el mono puede plácidamente nada más esperar durante todo este tiempo y cuando se levanta la punta y tiene que tomar su decisión, apretarla del botón iluminado, ¿no? Entonces, ¿qué sucede cuando le hacemos esto al mono? Pues esta área del cerebro ya no hace nada, ya no trabaja, ¿no? Ya no hay varianza, ya no hay codificación y ya no hay PCs, ¿no? Nada sucede, se apaga. No quiere decir que no está haciendo nada, simplemente está haciendo cosas que no tienen que ver con la codificación de todos estos chunches de los que les he hablado, ¿no? El cerebro no se calla, simplemente se pone a hacer otras cosas. Entonces, nuestros métodos pues detectan que ya no está codificando. Recuerden, estos métodos son muy específicos de estudiar la respuesta distinta para casos.
No que haya respuesta, sino que sea distinta. Eso es lo que quiere decir esto, que ya no hay respuestas distintas, ya todo es igual, ¿no? Entonces, las conclusiones, el cerebro es complicado, ¿no? Entonces, todo esto nos habla de que el cerebro es muy complicado. Tal vez ya lo sabían, ahorita van a venir a esta plática. Pero el cerebro es complicado tal vez de maneras que no nos imaginamos, pero podemos atacar el problema de su complejidad, ¿no? Podemos hacer cosas para estudiarlo. Y yo no quiero decir en este caso específico que solo les mostré el trabajo para un área del cerebro, para una tarea, que esto sea todo, ¿no? O sea, hay muchas áreas del cerebro que hacen muchas cosas similares. El cerebro es redundante. Eso es parte de su complejidad, ¿no? Es redundante y robusto, ¿no? Que van de la mano, ¿no? Si yo te quito un pedazo de tu cerebro, tú puedes seguir haciendo muchas de las cosas que hoy en día haces. Entonces, obviamente, esta área no es la única área importante para esto, pero nos sirve de ejemplo para estudiar, ¿no? Para estudiar otras áreas. Los 2 artículos donde publicamos esos trabajos no incluyen solo el comportamiento de esta área, incluyen también el comportamiento de un área distinta, mucho más sensorial, mucho más enfocada a esa primera parte de la toma de decisiones, que es reconocer el mundo exterior, ¿no? Reconocer con tus sentidos lo que está sucediendo. Ahora, también las neurociencias son multidisciplinarias, ¿no? Entonces, aquí esencialmente hablamos de un método que tenía que ver con álgebra lineal, ¿no? Entonces, las neurociencias necesitan formaciones diversas, ¿no? Incluidos matemáticos, físicos, biólogos, computólogos. Como digo, si te interesa el problema, te necesitamos, ¿no? Esencialmente eso es lo más importante, que haya un interés. Porque lo que sea que tú hayas aprendido en la carrera probablemente puede servir para que aportes al problema. Ahora, hay muchas posibilidades de desarrollar métodos analíticos, matemáticos y modelos, ¿no? Entonces, muy importante, hoy en día, gente con esta formación. La de todas las formaciones es bienvenida, pero realmente hay una oportunidad para gente que pueda aportar en este sentido. Entonces, finalmente, ¿qué materias podrían ser útiles tomar para seguir este camino? Pues para empezar, esta es obligatoria para la mayoría, pero presten mucha atención a su clase de álgebra lineal, por favor. Realmente parece ser que no es tan importante, pero si les interesa lo que sea que tenga que ver con trabajar con computadoras, datos, casi lo que sea, es importante saber trabajar muy bien con matrices. Realmente generar esa intuición matricial, ¿no? Es importante. Y hay muchos métodos que van a ver, como el problema de eigenvalores y eigenvectores, que son útiles en una muy amplia gama de problemas. ¿Qué otras cosas? Probabilidades, todas, probabilidad 1, 2, procesos estocásticos, todo eso es importante, no solo para entender este tipo de cosas, sino para entender la ciencia en general, ¿no? Hay muchísimos artículos hoy en día que trabajan con ciencia, especialmente lo que se hace de datos, que trabajan con valores de P, ¿no? Valores de significancia. Y para entender eso bien, como científicos tienen que saber de esto. Tal vez no es necesario tomar todas. Dependiendo de si son matemáticos o físicos, podrían saltarse alguna de estas. Pero definitivamente probabilidad 2 y procesos estocásticos es un buen lugar para empezar. Finalmente, estadística. La estadística usualmente que vemos que se da en la facultad, pues es básica, ¿no? O sea, no es nada de que estar asustados, la pueden tomar sin llevar ninguna otra materia, pero les va a llenar la cabeza de conceptos útiles para el resto de su vida, ¿no? De ajustar cosas, de estimadores, cosas que ahorita no voy a explicarles, pero son importantes para entender todo el trasfondo de este trabajo, ¿no? Todo lo que hay que hacer para poder tener estas gráficas, poderlas someter como un artículo, a una revista científica. Uno tiene que entender de estas cosas para respaldar su trabajo. Pero nada le gana estar en contacto directo con grupos de investigación. Entonces, nada le gana ser curioso y metiche. Si algo les interesa, vayan y díganle al grupo que está trabajando en eso: oye, me interesa lo que ustedes hacen, ¿puedo venir a husmear un rato? ¿Me recomiendan literatura? Nada le gana eso. No tengan miedo, o sea, no crean que por no haber llevado alguna de estas materias no tienen derecho a ir a tocar en puertas y preguntar, ¿no? Eso es lo más importante. Eso es al final lo que les va a dar una mejor orientación de lo que yo les podría platicar hoy en día, ¿no? Si algo en particular les gusta y hay alguien que trabaja en eso, vayan y hablen con él, ¿no? Por más ignorantes que crean ustedes ser, a los investigadores no esperan que llegue alguien que sepa todo del tema. Les interesa que llegue alguien que quiere saberlo todo del tema, ¿no? Entonces eso es muy importante. Entonces, finalmente, gracias por toda su atención. Estos somos los integrantes del laboratorio del doctor Ranulfo Romo, que está ahí despuesito de... ¿Hacia allá? Sí, hacia allá. Despuesito de química, no sé si ubican donde está astronomía, después cruzando la calle está el Instituto de Química, y al fondo, en una esquina, hay un edificio de ladrillo, que justo antes de veterinaria, y ahí está la división de neurociencias del Instituto de Fisiología Celular. Cuando quieran pueden ir a visitarnos. Entonces sí, eso es todo lo que tengo que decir. ¿Alguna duda? ¿Dudas por allá, no?
¿Biológica? Sí, porque bueno, digamos que está muy relacionada a la parte de una neurobiología. Sí, hay una optativa específicamente de neurociencia aquí en la facultad que sería recomendable tomar si les interesa la neurociencia en general. Esta está buena, ¿no? Lamentablemente por el lado de física no hay mucho de las optativas, o sea, como de introducción a estos temas que hablen de estas cosas. Hay algunos profesores que dan seminarios que son buenos y son seminarios distintos. Hay uno de seminario de temas selectos de algo, ya no me acuerdo, pero pueden buscarlos. Entonces, aquí en la facultad, Marco Herrera trabaja en cosas de neurociencia y Alessio Franchi también trabaja, también Erin McKiernan, todos ellos trabajan en cosas de neurociencia y algunos dan seminarios. Entonces, si les interesan, podrían tomarlos con ellos. Gracias. ¿Alguna otra duda de este tema? ¿Alguna gráfica que quieran volver a ver? ¿No? ¿Por ahí? Ajá. Pero eso garantiza que con cualquier cantidad de impulsos te va a dar el mismo resultado. O sea que si yo le pongo 3 impulsos va a ser lo mismo. De hecho, se probaron 3, 5, 7, hay unos intermedios aquí y 15, ¿no? Entonces, probablemente como, o sea, estos monos están muy bien entrenados para hacer esta tarea, ¿no? O sea, son el equivalente a un olímpico, ¿no? Para esto, ¿no? O sea, hacen esto todo el tiempo, ¿no? Y son muy, muy buenos, ¿no? Y yo, o sea, usualmente, o sea, nosotros, personas que trabajamos en el laboratorio, nos metemos a hacer la misma tarea que están haciendo ellos y es muy difícil para ti como humano, ¿no? Como humano no entrenado, hacer lo que ellos hacen ya entrenados, ¿no? O sea, realmente llegan a una sensibilidad grande con la tarea. Pero, pues eso no significa que puedan hacerlo todo, ¿no? Entonces, probablemente si eleváramos todavía más el número de pulsos, ya no podrían distinguirlo simplemente porque no hay espacio, ¿no? Pero si te fijas, en realidad, probablemente lo importante no es el número de pulsos para ellos, sino el espacio que queda entre el primer y segundo pulso. Si te fijas, siempre es relativamente grande, ¿no? Entonces, lo que va a confundir al mono no va a ser el número de pulsos que le pongas, sino si esto se recorre mucho hacia el primer pulso, ¿no? O sea, probablemente esa es la regla que utilizan. Entonces, hay que pensar en cuál es la regla que estás utilizando para decidir, ¿no? Entonces, probablemente debido a que esta sea la regla, no importa qué suceda después, no los afecta mucho. ¿Eso era más o menos tu duda? O sea, pero, por ejemplo, si lo probamos con 3 pulsos nada más, que es lo mínimo, ¿no? ¿Entre qué? Ah, que está en el centro. El tercer pulso está en el centro y uno está recorrido. O sea que si tienes 3 pulsos es uno en el centro y luego el último. Si tienes el agrupado, está recorrido ligeramente fuera del centro. Es que el caso de 3 ya no tiene mucho sentido, ¿no? Ya es raro, ¿no? O sea, ya es un caso como degenerado, ¿no? Pero sigue cumpliendo lo que ellos necesitan, ¿no? ¿Alguna otra duda por aquí? En la diapositiva, es la penúltima, donde tienen los componentes principales casi sin alteración. Estos. En la que sigue, hay o sea, entiendo que los monos están ya como que ya mecanizaron El problema de las luces. ya es como un ¿Reflejo? Eso sería o sea, no tanto como un reflejo, pero sí como algo muy, muy fácil de hacer, ¿no? O sea, porque hay reflejos que suceden todavía a un nivel más abajo, ¿no? Que es la espina dorsal, ¿no? Entonces, usualmente al hablar de reflejos luego se confunde un poco en neurociencias, pero es algo casi como un reflejo, ¿no? O sea, esto ya no, o sea, lo que diríamos que ya no requiere de procesamiento cognitivo, ¿no? O sea, esto es... Supongo que fue esto. Ok. O sea, esto ya es tan fácil para el mono que no tiene que entablar un ejercicio con otras áreas que requieren de más función ejecutiva, ¿no? Pero, o sea, si tú te fijas en áreas sensoriales, ¿no? En áreas del cerebro que están prestando atención a los sentidos, sí aparece una señal. O sea, sí ves que el mono está recibiendo un estímulo, ¿no? Que sí está... Entonces, sí, no, también los estímulos normales, ¿no? Pero ya no lo está procesando por las mismas vías. Entonces, probablemente hizo un atajo, ¿no? entre su sistema sensorial y su sistema motor, ¿no? O
Es como un reflejo de alto nivel, ¿no? O sea, como manejar para mucha gente. Ya no tomas una decisión, solo lo haces. Pero aún así tienes que saber qué estás haciendo. O sea, porque hay reflejos que son independientes de lo que sucede en tu cerebro, ¿no? Como lo de patear, ¿no? Lo del médico. Pero sí es un reflejo, sí es la idea. Y por eso ya no vemos nada de procesamiento. ¿A ese nivel? Pues mira, esa es una muy buena pregunta. Para esta tarea fue que es como un año, una cosa así, ¿no? Para poder llegar a este nivel de trabajo, un poco más de un año. Pero hay tareas que solo toma 3 meses, por ejemplo. La tarea más sencilla de entrenar en el laboratorio toma 3 meses. Entonces son bastante cocos, la verdad. Sí saben lo que... Cuando están prestando atención, lo que sí es que son muy mañosos, ¿no? Tienes que realmente como convencerlos de trabajar. Pero tienen muchas mañas. O sea, pero sí aprenden muy, muy rápido, ¿no? Entonces, pero esta es de las tareas más complicadas que ha habido dentro de nuestro grupo de investigación para entrenar y fue alrededor de un poco más de un año. ¿Y solo no han trabajado, digamos, con monos, no han trabajado, digamos, ¿Con otros modelos animales? no sé, perros o algo así? No. El laboratorio solo ha trabajado exclusivamente con macacos. Pero hay gente en el instituto que trabaja con ratones. Pero sí, es muy interesante explorar otros modelos animales. Y muy importante también. Entonces, bueno, no sé si hay biólogos aquí. No, nadie. ¿Biólogos que les interesa este tema? Entonces, por ejemplo, a mí una pregunta que me gusta mucho es la cuestión de la neurociencia evolutiva, ¿no? Entonces, ¿cómo es que evolucionaron los sistemas nerviosos en general? Entonces, para ese problema es interesante ver múltiples modelos animales, ¿no? Afortunadamente está, por ejemplo, el clado de los moluscos, que es un clado evolutivo que todavía tiene presentes hoy en día, no vivos, extantes, los miembros más antiguos y los miembros más recientes, ¿no? Entonces tenemos pulpos que hacen cosas muy complicadas cognitivamente y tenemos almejas, ¿no? O, bueno, moluscos muy, muy, muy primitivos. Entonces podemos ver tal vez, o sea, se podría tal vez ver un poco cómo ha evolucionado su sistema nervioso. También los pájaros son un ejemplo interesante de eso, porque los pájaros desarrollaron habilidades cognitivas, ¿no? Altas, ¿no? Los cuervos pueden resolver acertijos muy complicados, los pájaros en general aprenden canciones, ¿no? Es algo que aprenden, entonces ya tienen eso, y eso es complejo, pero no tienen neocorteza, que es algo que siempre asociamos a los primates y como a la función cognitiva compleja. Bueno, los pájaros no tienen eso y entonces son como una ruta alterna de evolución para el sistema nervioso de llegar a cognición complicada y comportamientos complicados de una manera distinta, ¿no? Entonces eso es un problema interesante también. ¿Alguna otra duda? Sí. ¿En qué parte podrías ver, o sea, toma la decisión justo cuando tiene la luz, de obedecer la luz, ¿no? Eso sucedería... ¿Cuándo ve la luz y decide, pase lo que pase, voy a... Apretar la luz. O sea, esa es una buena pregunta. Y no se han tomado datos para responder esa pregunta. La hipótesis sería que no hay... Eso solo lo ves en áreas ya motoras, ¿no? O sea, que pasa directamente de lo que ve a una área ya muy de procesamiento motor, ¿no? O sea, ya de la ejecución del movimiento, no tanto de decidir, pues lo voy a hacer como esto, ¿no? De evaluar. Porque esto es independiente del movimiento, ¿no? Esto que les mostré. Podría ser que cuando ve la luz toma ya una decisión de ejecutar un movimiento. Pero decide posponerlo. O sea, Tiene que guardarlo, sí. entonces sí o sea, no es nada más realizar la acción, sino también decide posponerlo porque está entrenado para... Podría ser que suceda primero que pospone y después que toma la decisión. O sea, podría ver la luz, no prestar atención a dónde está la luz y al último segundo fijarse y decidir, ¿no? Es igual podría ser, ¿no? Que ve la luz, dice, no tengo que pensar, se pica los mocos un rato y luego cuando ya va a ser el momento de decidir, ve la luz y toma la decisión. ¿Pero decide no poner atención? Sí decide, o sea, eso es difícil decir si decide o si simplemente lo hace, ¿no? Si no presta atención, ¿no? Si hay una parte de él que no es que tome una decisión, sino que no presta atención, ¿no? Es difícil, ¿eh? Ahí es un poco la zona gris de qué es una decisión, ¿no? ¿Cómo vamos a juzgar qué es y qué no es una decisión? Creo que mientras está el experimento en general, está poniendo atención a los estímulos. Pero cuando ve la luz es
sea, ahorita no tengo que poner atención hasta el final. Ajá. A mi jefe, a Ranulfo, le gusta mucho decir que no, o sea, que somos esclavos de nuestro cerebro, ¿no? Que no, él es partidario de la idea de que no hay libre albedrío, no hay decisiones, todo esto es tu cerebro manipulando un cuerpo, ¿no? Entonces, esa idea sería, pues sí, decide no prestar atención, pero no lo hace de manera consciente, tal vez, ¿no? O sea, no tiene ningún poder para hacer algo distinto, o algún poder que podamos apelar, ¿no? ¿Alguna otra pregunta más sencilla? Perdón. Me imagino que las ediciones se hicieron en vivo. Son extracelulares in vivo, sí. Mi pregunta es, ¿cómo sabían en qué región colocar la zona? Ajá, ¿cómo sabemos esto esencialmente? ¿Cómo sabemos esto? ¿Ah? Pues es una lucha incremental, por alguna manera decirlo, la decisión de dónde vas y mides, ¿no? Entonces, algo que yo aprecio mucho del grupo de investigación con el que estoy es que no tienen miedo de ir a medir a distintas zonas. Si ustedes ven los trabajos de los grupos de neurociencia, usualmente se casan con un área, ¿no? Entonces, muchos grupos solo van a un área y tiene que ver con razones históricas y inicialmente era una cuestión anatómica, ¿no? Entonces, hay razones anatómicas para distinguir las áreas, ¿no? Entonces, tú ves un área y su arquitectura es distinta de algunas otras áreas que puedes ver. Esto es muy notable entre cosas que están en la corteza, ¿no? Cosas que están en la parte esta que envuelve, a, por ejemplo, cosas que están en el cerebelo, ¿no? Entonces, el cerebelo se ve muy distinto celularmente, ¿no? Entonces, tú puedes distinguirlo de esa manera y después vas y mides y te das cuenta de que tiene que ver con alguna otra cosa, ¿no? Entonces, ya hay mucho trabajo previo de qué áreas tienen que ver con qué, ¿no? Pero sigue habiendo siempre hay una reevaluación de la evidencia para decir, no, resulta que ahora esta área también tiene que ver con esto, o en realidad tiene que ver con esto, ¿no? Ese es también nuestro caso, porque aquí ven la palabra premotora, ¿no? Entonces, mucha gente había considerado que esta área y sus hermanas eran simplemente un paso previo a la decisión motora. Nosotros tratamos de hacer este trabajo para replantear su labor como algo asociativo, ¿no? Que asocian información, no que son una preparación para la motricidad, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo de cómo se reformula, ¿no? El rol de cada área. Pero hay incluso áreas, por ejemplo, el área que está aquí, en este piquito, se le conoce como el área 10, y nadie sabe qué hace. Tenemos un colega que está ahí también en el instituto, que va a ir a medir a esa área, o está midiendo ya en esas áreas, y la hipótesis es que esa área tiene que ver con procesamiento de este tipo, pero para la audición, ¿no? Pero nadie ha ido a esculcar ahí qué es lo que hace. O sea, hay áreas todavía inexploradas del cerebro. Pero siempre hay una estirilla afloja entre razones anatómicas, razones evolutivas y neurofisiológicas, ¿no? De hecho, ir a medir ahí. Entonces, por ejemplo, sabíamos que la corteza tenía que ver con funciones cognitivas complejas porque los reptiles no la tienen, por ejemplo, ¿no? Entonces, algo tiene que haber interesante. Sí, bueno, tenía que ver más o menos con lo que estaba preguntando en cuanto a... Hablabas de la codificación, ¿no? ¿La qué? Codificación. Ajá. Entonces, más bien la pregunta era ¿qué me contaron? O sea, todo esto lo estás presentando, está haciendo el equipo. Ajá. ¿Qué está llevado ¿A concluir? o apenas está en pañales? No. Ya llevo un rato la investigación. Puede ser que estén empezando. No, bueno, apenas estamos empezando el trabajo para este conjunto de datos, ¿no? Para esta tarea, pero mucho ya se ha hecho en el laboratorio que tiene que ver con otras tareas relacionadas, ¿no? Que también son estímulos táctiles y todas, casi la misma historia. Y se van recopilando piezas distintas de información, ¿no? Entonces, sabemos que el procesamiento táctil es similar al procesamiento visual, en el sentido de que la información llega al tálamo, que es una parte interior del cerebro, luego se exporta de alguna manera a un área sensorial primaria, luego se pasa a una área sensorial secundaria, y de esa área primaria a la secundaria hay una transformación. Y hemos caracterizado el tipo de transformación que hace el cerebro. Y eso nos sirvió para traer evidencia un debate que había entre si lo importante para la codificación era la tasa de disparo o la sincronicidad entre las neuronas o entre los disparos. Y parece ser que el cerebro intenta transformar la información en una tasa de disparo. Entonces eso es lo que intenta hacer a la hora de codificar, o lo que pudimos distinguir de esos trabajos. Y así hemos recopilado más información. Entonces, después de esa área secundaria, parece que la información se divide en dos caminos, ¿no? Y luego llega a estas áreas como asociativas,
que antes se llamaban, bueno, les siguen llamando premotoras, y ahí se encargan de pasar por ciertos procesos, ¿no? Y hay unas que tienen que ver con una parte del proceso y otras con otra, ¿no? Entonces sí hemos ido haciendo un collage de cómo se van dando los pasos, esencialmente del procesamiento de la información para tener un código neural, ¿no? Esa es la idea. Y sí ha habido otros trabajos. También se ha trabajado con otras áreas que tienen que ver con otros temas, ¿no? ¿Alguna otra duda? Sí. Dijiste que el estímulo táctil y el visual son muy similares. No, son similares. O sea, porque mucho trabajo se ha hecho para lo visual. Entonces es lo que usualmente la gente ubica. En las zonas del cerebro, si se hiciera un experimento similar con algo auditivo, ¿no? Un pitido, luego 3 seguidos y luego otro. Justo, también hicimos eso. Ese trabajo existe. Y olfativo, porque se tiene una ruta diferente. Sí, el olfativo usualmente tiene una ruta distinta. Dejara como un spray de un olor y luego otro spray de otro olor, podrían distinguir que es diferente, pero ¿sería una zona similar o eso no pasa? Probablemente a partir de cierto punto sería similar. O sea, porque el cerebro es flojo en algún sentido y le gusta. Lo que hemos encontrado importante como un principio de organización en el cerebro es que le gusta, la ley del mínimo esfuerzo, le gusta cooptar sus propios mecanismos para múltiples cosas, ¿no? Entonces, en el ejemplo de auditivo y táctil, que ya se hizo y ya se publicó en años recientes, parece ser que no importa si es visual, o no importa si es táctil o si es auditivo, lo procesa de la misma forma a partir de cierto punto, ¿no? Ya le deja de, si no le preguntas de dónde vino, deja de importarle dónde vino y utiliza los mismos mecanismos para procesar la información. Entonces, probablemente algo similar sucedería con lo olfativo una vez que llegas a estas áreas, ¿no?, de asociación. Pero es cierto que su procesamiento tiene rutas distintas, ¿no? En esencia, lo que tiene distinto es que no pasa por el tálamo, lo cual es un poco raro. Pero es difícil hacer experimentos olfativos, especialmente con otros modelos, ¿no? Porque es difícil controlar un olor, ¿no? Lo que se hace hoy en día es que echas un spray de un olor y luego echas un spray de aire para que se salga, ¿no? Pero pues, es complicado, ¿no? Tener ese mecanismo con un mono y todo. Sí, el sistema olfativo se ha estudiado primordialmente con insectos y roedores, pero es difícil. ¿Alguna otra duda? ¿Ya? Bueno, un poco dentro de lo que comentabas al principio. De hecho, Marco Herrera lo planteaba en la nota plática, Ajá. justo de este mismo coloquio. ¿Qué tan difícil ha sido o qué tan fácil ha sido o tú qué opinión tienes acerca de este trabajo interdisciplinario o disciplinario o trans? O sea, ¿qué tan...? Bueno, al menos, por ejemplo, en la facultad, Ajá. observamos, todos tenemos distintas carreras, todos hacemos ciencia, pero, por ejemplo, en el caso del trabajo que tú desarrollas, ¿qué tan difícil te ha sido comunicarte con tus colegas dentro del grupo de trabajo? ¿Quién lleva la batuta? ¿Quién lleva la batuta? ¿Quién es más fácil comunicarse? Pues no sé, tal vez estoy un poco mimado en mi grupo, porque yo no soy el único físico en mi grupo, ¿no? En particular, ¿no? Yo no soy el único físico ahí. Y afortunadamente el otro físico que llegó antes de mí es investigador asociado al laboratorio, ¿no? Entonces le hace, o sea, como si hubiera dos jefes de investigación, ¿no? El físico que está ahí y el médico, que es en realidad el líder del grupo y del laboratorio y todo. Pero el físico también tiene mucha voz y voto, ¿no? Entonces ha facilitado que haya mucha comunicación, ¿no? Y que las ideas que proponemos sean escuchadas y todo eso. Pero a veces puede ser difícil porque la gente se queda en la minucia de algunos métodos, por ejemplo, ¿no? Entonces, si estoy hablando con alguien que, o sea, digamos, no estudió matemáticas de la forma que un físico lo estudia aquí, tal vez le puede ser extraño escuchar, no sé, lo de los eigenvalores, ¿no? Entonces ellos piensan en PCA y es PCA, ¿no? Y yo digo, no, pero es que ese es el problema de eigenvalores, ¿no? Y ellos les saca de onda y tal vez al físico le frustra que el otro no entienda de la manera general. Y lo que yo termino encontrando es que a la gente le importa demasiado, ¿no? O sea, como que le importa demasiado la metodología, o sea, como los nombres de la metodología. Y al final yo lo que encontré es más fácil ceder, ¿no? Es como dices, sí, se llama PCA, no lo que sea, ¿no? Y no importa, porque en realidad no importa que sea el problema de eigenvalores. Al final del día, para el caso no importa tanto, ¿no? Pero importa más discutir
las ideas que implican, ¿no? Y cómo realizarlas. Y en cuanto se vuelva relevante, meterse a la metodología, ¿no? Entonces, ahorita yo no les puse ninguna ecuación, ¿no? Entonces sería como un poco de esa idea. No les ayudaría mucho que yo ahorita les hubiera puesto ecuaciones de lo que hicimos, ¿no? O alguien está en desacuerdo con eso, ¿no? Entonces, al final creo que es importante, como en cualquier relación humana interpersonal, aprender dónde ceder. Y en el caso de gente que viene de las matemáticas y la física, hay que ceder en la abstracción y la generalización, ¿no? Tal vez no es tan importante saber que la probabilidad es un caso particular de teoría de la medida, simplemente hay que discutir de probabilidad, ¿no? Creo que eso es algo que he notado yo en mi experiencia personal. Y o sea, esa es la idea fundamental, ¿no? Que es una relación entre personas. O sea, al final la ciencia es algo que hacemos nosotros, los humanos, ¿no? Y acarreamos nuestros problemas como humanos al ámbito científico también, ¿no? Entonces, creer que porque estamos haciendo todo ciencia dejamos de tener los mismos problemas que tienes en tu casa o en un partido de fútbol a la hora de comunicarte con tus amigos sería ingenuo, ¿no? Creo que esa es la idea, ¿no? Reconocer los sesgos cognitivos que tenemos como científicos, como humanos, ¿no? Y sí noto que impacta, o sea, sí veo que tiene un impacto en el trabajo. No sé si eso responde a la pregunta. ¿Algo más? Una pregunta relacionada. ¿Qué tan, no sé si hayan organizados como coloquios, compartan ideas con los que hacen redes neuronales artificiales? Pregunto porque yo trabajo un poquito con esa área, entonces se me haría un experimento interesante tratar de replicar eso mismo esos mismos resultados con lo que se tienen en redes neuronales artificiales, que lo veo difícil por la parte de la abstracción, de que con pocos datos el mono pudo abstraer, ¿no? Un problema fundamental en la parte artificial de cómo hacer que la computadora generalice con datos de recursos pequeños, ¿no? Sí, o sea, bueno, tal vez lo del entrenamiento no sería tan un problema porque nosotros, por ejemplo, no estudiamos aprendizaje, ¿no? Entonces, si a nosotros nos das una red entrenada ya con miles de millones de datos si quieres, a nuestro grupo en particular no nos molestaría porque no nos interesa ver procesos de aprendizaje. Pero de todos modos sí se enfrenta al mismo problema de la generalización. Es complicado, ¿no? Es complicado hacer lo que esta red está haciendo. Pero qué bueno que lo traes a colación porque eso tiene mucho que ver con la pregunta que tú me hiciste. Uno de los grupos con los que menos nos hemos podido comunicar en mi laboratorio es la gente que hace redes neuronales artificiales. Porque, no sé por qué, más bien, pero ha sido complicado y tiene que ver con esta idea de cuáles son los objetivos que buscamos, ¿no? Entonces, si tú como alguien que trabaja redes neuronales me trajera una red, o sea, una red neuronal artificial que hiciera esto, yo te diría que esa red, mi hipótesis era que esa red no tiene nada que ver con esta red biológica. ¿Por qué? Porque esta red biológica necesita del sustrato de toda la corteza para hacer lo que hace. Tu red lo hace sola, ¿no? Entonces, tu red está de alguna manera distinta. La red que hace esto es distinta porque no está utilizando todo el input, ¿no? Todo lo que recibe del resto del área cerebral. Entonces, es complicado saber qué tanto le das a la red de este contexto de la corteza, ¿no? O sea, ¿qué tal si tú me presentas dos redes, ¿no? La red que procesa los estímulos y esta red frontal, ¿no? Tal vez eso ya tiene más plausibilidad biológica, pero sigue siendo complicado saber qué tanto necesitarías para que se parezcan, ¿no? Entonces, eso es complicado, pero sí nuestro grupo sí ha ido a eventos donde tratan de hacer esta conjunción entre estos grupos. En particular, hay un taller multidisciplinario de redes neuronales o de señales neuronales que organiza Pablo Rudomín, que es del CIMBESTAB. Lo organiza una vez al año y como que trata de reunir a grupos que hacen este tipo de cosas, ¿no? Pero qué bueno que lo sacas a relucir porque más bien es el grupo de investigación, o los grupos de investigación con el que más trabajo le ha costado a mi grupo embonar y colaborar, ¿no? Y tal vez tiene que ver con una aproximación como que distinta al problema, ¿no? Tal vez una vez un enfoque nosotros muy de procesamiento de información y así, y la otra más bien del lado como estructural, ¿no? De una red. Nosotros casi no hacemos preguntas en realidad de la arquitectura de estas redes, ¿no? Sino más bien de su procesamiento. No sé si eso tiene sentido. Pero definitivamente es un trabajo que requiere, o sea, que deberíamos impulsar más. A mí me parece muy interesante, ¿no? Hay cosas
Pero de nuevo, las preguntas que a mí me parecen interesantes, extrañamente no son las preguntas que le parecen interesantes a la gente que trabaja en redes. O sea, ya hay un problema de comunicación. ¿Algo más? Bueno, pues muchas gracias por sus preguntas y su atención.